Después de comprar el piso fuimos a instalarnos, pero en lugar de una urbanización nueva, llegamos a una choza abandonada, y mi pareja solo sonrió con desdén. ¡Qué tonta eres! Te he engañado. El piso está solo a mi nombre, y tú te quedas aquí. Tras dejarme y marcharse, me senté desesperada junto a la valla. Y cuando se acercó un todoterreno negro, Sofía apretaba contra su pecho un pequeño bolso con documentos y no podía contener la sonrisa. Por la ventanilla del coche desfilaban las conocidas calles de la ciudad, y con cada kilómetro su corazón latía más fuerte de emoción. Por fin iban a tener su propia casa, un hogar de verdad, espacioso, donde empezar de cero. Javier, ¿estás seguro de que vamos en la dirección correcta?, preguntó ella, mirando a su pareja. Es que estás muy callado hoy. Javier asintió bruscamente sin apartar la vista de la carretera. En sus labios se dibujaba una ligera sonrisa que Sofía interpretó como la emoción del momento. ¿Cómo no estarlo? Un acontecimiento así, su propio piso comprado con el dinero de la venta del apartamento de 2 habitaciones de su abuela. 150.000 euros había sacado por aquel pisito antiguo en las afueras. Cada céntimo le había correspondido tras la muerte de su abuela Carmen. Que en paz descanse. Sofía se reclinó en el asiento y cerró los ojos. En su memoria apareció aquel último encuentro con su abuela en el hospital, cuando la anciana mano apretó la suya y susurró con voz ronca. Sofía, mi niña, cuídate mucho. Vende mi piso y cómprate algo mejor. Pero hazlo todo tú misma, ¿me oyes? Tú sola. Entonces Sofía asintió, pero no le dio importancia a aquellas palabras. Y ahora había vendido el piso de su abuela y le había entregado todo el dinero, hasta el último céntimo, a Javier. Él había prometido encargarse de todo. Dijo que entendía más de esos asuntos, que tenía un conocido agente inmobiliario que encontraría una opción excelente. Tú no te preocupes, le había dicho entonces besándola en la coronilla. Yo lo arreglaré todo como es debido y empezaremos una nueva vida. 2 meses atrás, Javier había anunciado triunfalmente que había encontrado el piso ideal. 3 habitaciones en una urbanización nueva. La zona era buena, con un parque y un colegio cerca. Le mostró fotos en el móvil. Habitaciones luminosas, grandes ventanales, una reforma reciente. Sofía suspiraba de alegría, abrazaba a su pareja y le daba las gracias por tan maravillosa elección. Cierto es que nunca le enseñó los documentos, siempre lo esquivaba. ¿Para qué quieres liarte con papeles? Ya lo he revisado todo, está todo en orden. Y ella le creyó como siempre creía a su Javier. Ya casi llegamos. Sofía abrió los ojos y miró a su alrededor. Por la ventanilla pasaban paisajes desconocidos. Los edificios de la ciudad habían quedado atrás. El coche avanzaba por un camino lleno de baches, flanqueado por vallas torcidas y descampados cubiertos de maleza. Una inquietud se agitó en su pecho. Javier, ¿a dónde vamos? ¿Seguro que es esta la zona? Cuando lleguemos lo verás, masculló él, y la sonrisa en su rostro se hizo más amplia, con un matiz desagradable. Sofía apretó el bolso con más fuerza. Algo no iba bien. Nada bien. El camino empeoraba por momentos. El coche saltaba con los baches y a su alrededor se extendía una especie de paraje abandonado. Ni rastro de urbanizaciones nuevas ni parque, solo descampados, basura y solitarias construcciones en ruinas. Javier para. Su voz tembló. ¿A dónde me llevas? Él frenó en seco. El coche se detuvo junto a una valla torcida, tras la cual se distinguía una ruina, una casucha destartalada con el techo hundido, las ventanas rotas y las paredes desconchadas. Las malas hierbas llegaban hasta el mismo umbral. Una verja oxidada colgaba de una sola bisagra. Sofía contemplaba la escena sin poder creer lo que veía. El corazón le martilleaba en el pecho. Javier, ¿qué es esto? Tiene que ser un error. Él se giró hacia ella, y entonces vio su rostro, burlón, frío, completamente ajeno. Nunca antes había visto esa expresión en él, o quizá no había querido verla. Ningún error, Sofía, dijo arrastrando las palabras, y soltó una carcajada. Aquí tienes tu nuevo piso. ¿Te gusta? ¿De qué hablas? ¡Qué tonta eres! Javier negó con la cabeza, mirándola con sorna. Te he engañado. El piso está escriturado solo a mi nombre. El pisito de tu abuela, tus 150.000 euros, todo es mío. ¿Y tú? Señaló con el dedo hacia la ventana. Quédate aquí, en tus aposentos. Las palabras tardaron en llegar a su conciencia. Sofía permanecía sentada, mirando a su pareja con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. Tenía que ser una broma pesada. Una broma. Javier no podía hacerle algo así. Llevaban 7 años juntos. Ellos eran. ¿Estás bromeando? Susurró ella. ¿Qué broma ni qué broma? Se rió con ganas. Todo es muy real, cariño. Los documentos están solo a mi nombre. Tu firma no aparece por ninguna parte. Bueno, sí que está claro, pero es falsificada. Un amigo mío se encargó. Un artista. Así que el piso es mío, el dinero es mío, y tú eres libre.
Puedes vivir aquí, por ejemplo. Volvió a señalar la choza. El techo tiene goteras, es verdad, pero tú te las apañarás. Eres una mujer fuerte e independiente, ¿no? Sofía sintió como todo se rompía en su interior. Le temblaban las manos, el bolso se le escurrió de los dedos y cayó a sus pies. No podía respirar, no podía pensar. Aquello no podía estar pasando de verdad. Javier, para allá. Su voz se quebró en un susurro. Es nuestro dinero, mi herencia. No puedes. Puedo, la cortó él. Y ya lo he hecho. Mira, ni siquiera tengo por qué darte explicaciones, pero lo haré. Verás, tengo otra vida, otro piso y otra mujer. Se llama Vero. Es guapísima, por cierto, no como tú. Y lista y joven. Tiene 28 años, por si te interesa. ¿Y tú cuántos tienes? 36. Ya no estás para muchos trotes, querida. Así que he decidido empezar de cero con Vero en el piso nuevo. Y tú quédate aquí acordándote de tu abuelita. Cada palabra era un golpe. Sofía estaba sentada, inmóvil. 7 años. Había vivido 7 años con aquel hombre, confiando en él, amándolo, haciendo planes y él le había estado preparando aquella trampa todo ese tiempo. Tu abuela, la vieja pelleja esa, se murió justo a tiempo, continuó Javier, examinándose las uñas. El pisito me vino de perla. Al principio pensé en pedirte el dinero prestado, pero luego me dije, ¿para qué? Si eres tonta, te lo vas a creer todo igual. Y te lo creíste. Volvió a reír. Dios, qué rápido aceptaste darme todo el dinero. Ni siquiera quisiste ver los documentos. Javier, mi amor, confío en ti. La imitó con una voz finolis. Pues sigue confiando. Sofía no lloraba. No había lágrimas, solo una conciencia atronadora y gélida del derrumbe total. Todo. No había piso, no había dinero, no había pareja, no había nada. Sal, le ordenó Javier, estirándose para abrir la puerta de su lado. Venga, vamos, no tengo tiempo que perder contigo. Vero me está esperando, hoy lo vamos a celebrar. Javier, espera. Sofía se aferró a su brazo con desesperación. Es mi herencia. Es todo lo que tenía. Tu abuela está muerta, la interrumpió él fríamente zafándose de su mano. Y su piso también está muerto, o mejor dicho, vendido, y el dinero se ha convertido en mi nueva vida. Que salgas, te digo. La empujó por el hombro. Sofía salió torpemente del coche, casi cayendo sobre el asfalto roto. Las piernas le flaqueaban, la vista se le nublaba. Se dio la vuelta, esperando todavía que fuera una pesadilla, que en cualquier momento Javier sonriera y dijera, era broma, cariño, vámonos a casa. Pero él solo sonrió con desdén, cerró la puerta de un portazo y arrancó el motor. Javier, gritó Sofía, corriendo hacia el coche. Espera, no puedes dejarme aquí, Javier. El coche arrancó bruscamente, cubriéndola de polvo. Sofía corrió tras él unos metros, gritando, suplicando, pero el vehículo no hacía más que acelerar. Un instante después desapareció tras una curva, y solo quedó el silencio vacío y resonante de un descampado abandonado. Sofía se detuvo en medio del camino, respirando con dificultad. Le temblaban las manos, las rodillas se le doblaban. Miró a su alrededor, un cielo gris, la choza ruinosa, el descampado cubierto de maleza, la valla oxidada. Ni un alma, ni una sola alma viva. Las piernas le fallaron por completo y se dejó caer lentamente al suelo, justo en el arcén, apoyando la espalda en el frío poste de hormigón de la valla. El bolso con los documentos se había quedado en el coche. El teléfono estaba en el bolso. Ni siquiera podía llamar a nadie, ni tenía con qué. Se quedó sentada, mirando al vacío. Los pensamientos se arremolinaban inconexos. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo? ¿En qué momento había dejado de ver el verdadero rostro de su pareja? ¿O siempre había sido así, y ella simplemente no había querido darse cuenta? Recordó su primer encuentro. Se había sentado a su lado en una cafetería, le había sonreído y le había dado conversación. Era encantador, atento, generoso. Le regalaba flores, la llevaba a restaurantes, le decía cumplidos. Ella se enamoró rápido, perdidamente. 6 meses después, ya vivían juntos en el apartamento de una habitación que él tenía alquilado en las afueras. Él trabajaba como gestor en una pequeña empresa. Ella como dependienta en una tienda. El dinero les llegaba justo, pero Sofía era feliz. Sentía que eran una pareja, que estaban juntos contra el mundo. Es verdad que nunca le pidió matrimonio. Lo esquivaba. ¿Para qué necesitamos esas formalidades? Ya estamos juntos. Y Sofía estaba de acuerdo. No necesitaba un papel en el registro civil. Lo necesitaba a él, a Javier, a su lado. Luego empezaron los pequeños detalles. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, dejó de regalarle flores, se irritaba cada vez más por tontería. Pero Sofía lo atribuía al cansancio, al estrés, e intentaba ser comprensiva y cariñosa.
Le preparaba sus platos favoritos, le planchaba las camisas, lo esperaba por las noches. Pensaba que si era la esposa perfecta, aunque fuera sin papeles, él volvería a ser el de antes. Y ahora estaba allí, sentada junto a una valla en medio de un descampado, abandonada y engañada. Las lágrimas al final llegaron. Lentas, calientes, rodaron por sus mejillas. Sofía hundió la cara en las rodillas y lloró en silencio. Lloró de dolor, de humillación, de impotencia. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iba a ir? No tenía dinero, ni teléfono, ni casa. Solo la ropa que llevaba puesta y unos zapatos gastados. La abuela se lo había dicho, hazlo todo tú misma, Sofía. No la había escuchado, había confiado. Y aquel era el resultado. El tiempo se arrastraba, lento y agónico. Sofía no sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada. Quizá media hora, quizá una. El sol empezaba a ponerse, refrescaba. Se estremeció y se abrazó a sí misma. Tenía que decidir algo, hacer algo, pero los pensamientos no se ordenaban. Tenía la mente en blanco, un zumbido constante. De repente oyó el ruido de un motor. Sofía se sobresaltó y levantó la cabeza. Por el camino se acercaba lentamente un todoterreno negro, un coche caro, reluciente, muy diferente al viejo vehículo de Javier. Sofía lo siguió con la mirada, ausente, sin esperar nada. Pero el todoterreno, de pronto, frenó a pocos metros de ella y se detuvo. La puerta se abrió y del coche salió un hombre, mayor, de unos 65 años, con un caro traje gris, camisa blanca y zapatos relucientes. El pelo canoso, peinado pulcramente hacia atrás, unos ojos inteligentes y atentos tras unas gafas de montura fina. Repasó con la vista la choza ruinosa y el descampado, y luego posó su mirada en Sofía. Ella seguía sentada apoyada en el poste con el rostro surcado por las lágrimas y los ojos apagados, sin siquiera intentar levantarse o decir algo. Se limitó a mirar al desconocido, esperando que se metiera de nuevo en el coche y se marchara, como haría cualquier persona normal que se topa con la desgracia ajena. Pero el hombre no se fue. Se acercó lentamente, se detuvo a un par de pasos y preguntó en voz baja, con un ligero asombro en la voz. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Sofía levantó la vista hacia él, pero no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba perfectamente? ¿Que simplemente había decidido sentarse un rato junto a una choza abandonada en un descampado? Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y se limitó a negar con la cabeza, apartando de nuevo la mirada. El hombre vaciló, luego se agachó con cuidado a su lado, pero sin acercarse demasiado, como si temiera asustarla. De cerca Sofía pudo ver su rostro, cansado, surcado de arrugas, pero bondadoso. Los ojos eran atentos, sin esa curiosidad que suele brillar en la mirada de los transeúntes que se encuentran con la desdicha de otro. «Me llamo Víctor Rojas», se presentó con calma. «Don Víctor Rojas. Vivo no muy lejos de aquí. Pasaba por aquí y la he visto. Disculpe si me meto donde no me llaman, pero parece que le ha ocurrido algo grave». Sofía sollozó y se pasó la mano por las mejillas mojadas. Su voz era tranquila, envolvente, y aquella inesperada muestra de humanidad hizo que algo se encogiera de nuevo en su interior. No tengo a dónde ir», logró decir finalmente. «No tengo nada». Don Víctor asintió como si lo hubiera entendido todo sin más explicaciones. «¿La ha dejado alguien aquí?» Ella volvió a asentir, sin levantar la vista. «Mi pareja me ha engañado». La voz se le quebró y Sofía guardó silencio, apretando el borde de su blusa entre los dedos. Contarle todo a aquel desconocido le parecía absurdo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Quedarse allí sentada hasta que anocheciera? ¿Y luego qué? ¿Cómo que la ha engañado?, inquirió don Víctor con suavidad. Y entonces algo dentro de Sofía pareció romperse. Las palabras brotaron solas, atropelladas, confusas, entre lágrimas. Le habló de su abuela, del piso, de los 150.000 euros que le había confiado a Javier, de la promesa de un piso nuevo, de las fotos del apartamento de 3 habitaciones, del viaje de aquel día, de la choza y de la cruel confesión de su pareja de que todo estaba a su nombre. Le habló de la otra mujer, Vero, de cómo la había llamado tonta y se había marchado, abandonándola en medio de aquellos descampados. Don Víctor escuchaba en silencio sin interrumpir. Su rostro permanecía sereno, pero algo duro brilló en sus ojos cuando Sofía llegó a la parte de la falsificación de los documentos. «Entonces escrituró el piso solo a su nombre, usando el dinero de usted», precisó él cuando ella calló. «Sí», susurró Sofía. «Dijo que mi firma no estaba, que todo estaba falsificado y que ahora todo era suyo». Don Víctor se levantó, sacó del bolsillo un pañuelo blanquísimo y se lo tendió. Sofía lo cogió mecánicamente y se secó los ojos. El pañuelo olía a una colonia cara. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Sofía. Sofía Martínez». «Sofía». Se sentó a su lado en el bordillo de hormigón y se ajustó las gafas. «¿Sabe al menos dónde se encuentra ahora mismo?». Ella miró a su alrededor, desconcertada. «No. En algún lugar a las afueras».
Esta parcela, trazó un círculo con la mano, abarcando el descampado y la choza, me pertenece. Toda la tierra en varios kilómetros a la redonda es mía. Pienso construir aquí un complejo de almacenes. Ya tengo los permisos. Empezamos las obras el mes que viene. Por eso no suele venir nadie por aquí. He venido yo mismo a comprobar cómo van los preparativos del terreno. Sofía callaba sin entender a dónde quería llegar. El hecho de que su pareja la haya traído precisamente aquí, continuó don Víctor, significa que quería que nadie la encontrara. Al menos no inmediatamente. Este es un lugar apartado, abandonado. Si no hubiera sido por mí. No terminó la frase, pero Sofía lo entendió perfectamente. Podría haber pasado la noche allí, o varias noches, hasta conseguir llegar a pie al pueblo más cercano, que estaría a unos 20 kilómetros como mínimo. Volvió a estremecerse, sacudida por los sollozos. Don Víctor le dio tiempo para calmarse, esperando pacientemente con la mirada perdida en la distancia. Finalmente Sofía se secó la cara e intentó recomponerse. Perdone, murmuró. No quería entretenerle, es que no sé qué hacer. Pues yo sí lo sé, dijo don Víctor con una firmeza inesperada. Ella lo miró, sorprendida. Él la observaba con seriedad, sin rastro de burla o lástima. Su pareja ha cometido un delito. Estafa, falsificación de documentos, eso está penado por la ley. Puedo ayudarla a demostrarlo. ¿Cómo? Exhaló Sofía. No tengo dinero para abogados. No tengo absolutamente nada. No necesitará dinero para abogados. Don Víctor se levantó y le tendió la mano. Levántese. Vamos a la ciudad. Llamaré a mi abogado, revisaremos los documentos de la compraventa, lo comprobaremos todo hasta la última coma. Si de verdad hay una falsificación, y estoy seguro de que la hay, lo demostraremos y recuperará lo que le pertenece por derecho. Sofía miró la mano extendida, sin creer lo que oía. ¿Pero por qué quiere ayudarme? Ni siquiera me conoce. No la conozco, convino él. Pero sé lo que es la injusticia, y sé que en este país todavía hay leyes que funcionan, si se sabe cómo aplicarlas. Tengo contactos, tengo medios, y no me gusta que sinvergüenzas como su pareja engañen a la gente impunemente. Su voz se endureció. Así que, Sofía, ¿viene conmigo o se queda aquí? Ella tomó su mano, cálida y fuerte, y se dejó ayudar a levantarse. Todavía le temblaban las piernas, pero en su interior brilló de repente una diminuta chispa de esperanza. Quizá no todo estaba perdido. Quizá aquel hombre de verdad podía ayudarla. Gracias, susurró. No sé ni cómo agradecérselo. Ya me lo agradecerá cuando recupere su dinero, dijo don Víctor con un gesto displicente, dirigiéndose a su todoterreno. Ahora, suba. No hay tiempo que perder. Cuanto antes empecemos a investigar, mejor. Sofía lo siguió obedientemente, se sentó en el mullido asiento de cuero y sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El coche olía a nuevo y a madera noble. Sonaba una suave música clásica. Don Víctor arrancó el motor, dio la vuelta y condujo de regreso a la ciudad. Durante un rato viajaron en silencio. Sofía miraba por la ventanilla los descampados que quedaban atrás y no podía terminar de creer lo que estaba pasando. Hacía media hora estaba sumida en la más absoluta desesperación, y ahora, a su lado, un desconocido le prometía ayuda. Parecía un sueño extraño. Cuéntemelo todo en orden, pidió don Víctor, sin apartar la vista de la carretera. Desde el principio. Cuando vendió el piso, a quien le entregó el dinero, qué documentos firmó. Todo lo que recuerde. Sofía ordenó sus pensamientos y empezó a hablar. Lenta y detalladamente le habló de la abuela Carmen, que le había dejado en herencia un apartamento de 2 habitaciones en la calle Meléndez, de cómo ella y Javier decidieron venderlo para comprar algo más grande en una zona mejor, de cómo encontraron un comprador a través de una agencia y formalizaron la venta rápidamente. El dinero lo recibió ella, de eso estaba segura, se lo ingresaron en su cuenta, y luego ella misma sacó toda la cantidad y se la dio a Javier en efectivo. Él dijo que así era más cómodo, que su amigo el agente inmobiliario solo trabajaba con efectivo y les hacía un buen descuento. ¿Le dio un recibo? La interrumpió don Víctor. Sofía guardó silencio, intentando recordar. No, no se lo pedí. Es que es mi pareja. Bueno, casi mi marido. Llevamos 7 años juntos. ¿Están casados oficialmente? No, dijo ella, bajando la mirada. Decía que los papeles no eran importantes. Don Víctor carraspeó pero no dijo nada. Giró en un cruce en dirección a la ciudad. A lo lejos ya se veían las primeras casas. Las farolas comenzaban a encenderse en el crepúsculo. ¿Vio usted el contrato de compraventa del nuevo piso? Preguntó él. No. Javier dijo que se encargaría de todo, que no hacía falta que yo fuera, que no perdiera el tiempo, que usaría un poder notarial mío y lo firmaría todo por mí. ¿Firmaron un poder notarial? Sí, ante notario. Hace unos 2 meses. Sofía recordó aquel día. Ella y Javier habían ido a la notaría. Una mujer mayor con gafas leía un texto. Sofía firmaba papeles. Todo parecía normal, legal.
Así que había un poder, dijo don Víctor pensativo. Pero eso no significa que tuviera derecho a poner el piso solo a su nombre. El dinero era suyo. Eso se puede demostrar. Lo principal es conseguir todos los documentos, revisar la transacción. Si de verdad hay falsificación o abuso del poder notarial, lo acorralaremos. Sacó el teléfono y sin apartar la vista de la carretera, pulsó el botón del manos libres. Tras unos tonos, respondió una voz masculina. Don Víctor, dígame. Anselmo, buenas tardes. Tengo un asunto urgente. Necesito su ayuda. Estafa inmobiliaria, falsificación de documentos, posible abuso de un poder notarial. ¿Puede venir al despacho en media hora? Por supuesto, don Víctor. En 20 minutos estoy allí. Excelente. Prepare todo para revisar una compraventa de un piso. Necesitaremos acceso a la base de datos del registro de la propiedad. Y contactos en el colegio de notarios. El asunto es serio. Entendido. Me pongo a ello. Don Víctor colgó y lanzó una rápida mirada a Sofía. Don Anselmo Castillo, mi abogado personal. Trabaja conmigo desde hace 20 años. Tiene una experiencia enorme y excelentes contactos. Si alguien puede resolver su situación, es él. Sofía asintió sintiendo como el corazón volvía a latirle con esperanza. ¿De verdad había una posibilidad de recuperar el dinero? ¿De castigar a Javier por lo que había hecho? El coche entró en el centro de la ciudad y serpenteando por las calles al anochecer, se detuvo frente a un alto centro de negocios con fachada de cristal. Don Víctor salió, rodeó el coche y le abrió la puerta a Sofía. Bienvenida, dijo simplemente. Subieron en ascensor hasta la 15ª planta. Las puertas se abrieron, revelando un espacioso vestíbulo con acabados de lujo, sofás de cuero y cuadros en las paredes. En una puerta colgaba una placa, V. Rojas, despacho particular. Don Víctor pasó una tarjeta y la puerta se abrió con un clic. Dentro reinaba el silencio y olía a café. Un gran despacho con ventanas panorámicas, una imponente mesa de madera oscura, estanterías con libros. Sofía se detuvo en el umbral, sintiéndose fuera de lugar. Con sus vaqueros gastados y su blusa arrugada, en medio de aquel espacio lujoso, se dio cuenta de lo ridícula que parecía. Siéntese, por favor. Don Víctor señaló una silla junto a la mesa. ¿Quiere un té? ¿Un café? No, gracias, susurró, dejándose caer en la silla. Era tan mullida que casi se hundió en ella. Don Víctor se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de su silla, se sentó enfrente, encendió el ordenador y acercó un bloc de notas y un bolígrafo. Ahora llegará don Anselmo y empezaremos. Mientras tanto, por favor, escríbame todos los datos que recuerde, la dirección del piso antiguo, la fecha de la venta, la cantidad, el nombre completo de su pareja, sus datos si los sabe, la dirección del piso que supuestamente compró, todo lo que recuerde. Sofía cogió el bolígrafo con los dedos temblorosos y empezó a escribir. Don Anselmo Castillo apareció exactamente 20 minutos después. Un hombre alto y delgado de unos 50 años, con una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. Llevaba un maletín de cuero del que inmediatamente empezó a sacar un portátil y carpetas de documentos. Don Víctor lo saludó con un breve gesto, luego miró a Sofía y le sonrió amablemente. Anselmo Castillo, encantado. Sofía, se presentó ella en voz baja. Bien. Castillo se instaló en una mesa contigua y abrió el portátil. Don Víctor me ha explicado la situación a grandes rasgos. Estafa inmobiliaria, uso de fondos ajenos. Vayamos por partes. Sofía, cuéntemelo todo desde el principio sin omitir detalles. Fechas, cantidades, nombres. Todo es importante. Por tercera vez esa tarde, Sofía empezó a relatar su historia. Ahora más tranquila, más serena. Castillo escuchaba sin interrumpir, tecleando rápidamente algo en su ordenador. Don Víctor estaba sentado a su lado con los brazos cruzados, aclarando algún detalle de vez en cuando. Entonces el piso de la calle Meléndez, número 17, piso 42, repitió Castillo cuando Sofía terminó. Vendido el 23 de agosto de este año por 150.000 euros. El dinero se ingresó en su cuenta. Usted lo retiró y se lo entregó a Javier. ¿Cuál es su apellido? García. Javier García Sánchez. ¿Recuerda su fecha de nacimiento? Sofía se la dijo. Castillo lo anotó, luego movió el ratón, escrutando la pantalla. Vamos a comprobar qué pasa con el piso nuevo. Dijo que la dirección era calle del Parque, número 8, piso 112. Sí. Me enseñó fotos, dijo que era una urbanización nueva. Castillo tecleaba con el ceño fruncido. Pasaron unos minutos de silencio, rotos solo por el golpeteo de las teclas. Luego se reclinó en la silla y miró a don Víctor. El piso existe. La urbanización se entregó en marzo de este año. Superficie de 82 metros cuadrados, 3 habitaciones. Está registrado a nombre de Javier García Sánchez. Fecha de inscripción en el registro de la propiedad, 15 de septiembre. Hace 3 semanas, calculó don Víctor. O sea, que acaba de escriturarlo. Exacto.
Castillo volvió a mirar la pantalla. Veamos el contrato de compraventa. A ver, precio según contrato, 145.000 euros. Vendedor, la promotora Construsur SL. Comprador, Javier García Sánchez. El contrato fue formalizado ante la notaria Isabel Romero. En el contrato se especifica que el comprador actúa en nombre propio y adquiere la vivienda con fondos propios. Fondos propios, repitió Sofía con amargura. Mi dinero son sus fondos propios, por lo visto. Espere. Castillo levantó una mano. Ahora viene lo más interesante. La compraventa se formalizó el 15 de septiembre, ¿correcto? ¿Y el poder que usted le otorgó a García, cuándo se firmó? El 21 de agosto. Sofía recordaba la fecha con exactitud. 2 días antes de vender el piso de mi abuela. Perfecto. Entonces la cronología es la siguiente. El 21 de agosto usted firma un poder a favor de García. El 23 de agosto vende su piso, recibe el dinero y se lo entrega. Y el 15 de septiembre él compra un piso nuevo y lo escritura únicamente a su nombre. Castillo tamborileó con los dedos sobre la mesa. La pregunta es, ¿qué facultades se especificaban en ese poder? Sofía se encogió de hombros desconcertada. Yo no lo recuerdo con exactitud. La notaria leyó el texto, pero no presté mucha atención. Javier dijo que era un poder estándar para la compra de un piso. Necesitamos obtener una copia de ese poder, dijo Castillo. Es el documento clave. Si no había una indicación expresa de que podía escriturar el piso exclusivamente a su nombre, entonces se extralimitó en sus funciones. Y eso es un delito. Don Víctor asintió. Anselmo, ¿de solicitar una copia a la notaria Romero? Mañana a primera hora. Los notarios están obligados a proporcionar copias de los poderes a solicitud de las partes interesadas. Sofía es la poderdante, por lo que tiene pleno derecho. Castillo se giró hacia ella. Tendrá que firmar una solicitud. La prepararé ahora mismo. De acuerdo, asintió Sofía. Castillo volvió a teclear. Don Víctor se sirvió agua de una jarra que había sobre la mesa y le ofreció a Sofía. Ella la rechazó, sintiendo como un nudo de tensión se le formaba en el estómago. ¿De verdad hay una posibilidad? Un detalle más, dijo Castillo sin apartar la vista de la pantalla. ¿De dónde sacó García el dinero para la compra? El contrato dice 145.000 euros, su dinero eran 150.000. La diferencia es pequeña, pero existe. Si demostramos que la fuente de los fondos fue precisamente su piso, eso reforzará nuestra posición. ¿Y cómo se demuestra eso? Preguntó don Víctor. Extractos bancarios. Hay que solicitar los movimientos de las cuentas de García de los últimos 3 meses. Si no hay otros ingresos importantes, la fuente es una sola, el dinero de ella. Pero el banco dará esa información. Dudó Sofía. Así como así, no, claro. Pero si presentamos una denuncia a la policía por estafa y se abre un procedimiento penal, el propio juzgado lo solicitará todo. Castillo levantó la vista. Don Víctor, creo que debemos actuar rápido. Mañana mismo hay que presentar la denuncia. De acuerdo, asintió él. Cuanto antes mejor. Castillo imprimió varios documentos y le tendió un bolígrafo a Sofía. Firme aquí, por favor. Es la solicitud para la copia del poder. Y aquí, el consentimiento para que yo la represente. Seré su representante ante la policía y la notaria. Así será más sencillo. Sofía firmó. Apenas podía sostener el bolígrafo, las manos aún le temblaban. Castillo guardó cuidadosamente los papeles en una carpeta. Excelente. Entonces, hasta mañana. Nos vemos aquí a las 8:30. A las 9 ya estaremos en la comisaría. Vendré, prometió Sofía. Don Víctor se levantó y se puso la chaqueta. Vamos. La llevaré a un apartamento. Allí tiene de todo. Ropa de cama limpia, ducha, cocina. Gracias, susurró Sofía. De verdad, gracias. Se despidieron de Castillo y bajaron. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, en el 3er piso de un edificio antiguo pero bien cuidado. Don Víctor abrió la puerta y encendió la luz. Un pequeño estudio amueblado con sencillez pero con gusto. Aquí tiene, póngase cómoda, dijo, dejando las llaves sobre la mesa. La ropa de cama está en el armario, las toallas también. Si necesita algo, llame. Le tendió una tarjeta de visita con su número. A cualquier hora, no se corte. De acuerdo. Sofía cogió la tarjeta. Don Víctor, yo no. No hace falta. Levantó una mano. Descanse. Mañana será un día duro. Se fue cerrando la puerta suavemente tras de sí. Sofía se duchó, encontró en el armario una camiseta y unos pantalones limpios, se tumbó en el sofá. Se quedó acostada en la oscuridad, mirando al techo. Los pensamientos se arremolinaban. Javier, el piso. Mañana, ¿qué pasaría mañana? Finalmente se sumió en un sueño pesado. La mañana llegó gris y lluviosa. Sofía se despertó con el sonido de las gotas contra el cristal. Se levantó, se vistió, se aseó, bebió un zumo y se comió un yogur. Sin apetito, pero tenía que comer algo.
A las 8:30 en punto salió del apartamento y cogió un taxi hasta el despacho de don Víctor. No tenía dinero, pero el conductor aceptó esperar. Don Víctor ya la esperaba en la entrada y pagó al taxista. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Normal, mintió ella. Gracias por el apartamento. En el despacho Castillo ya esperaba con las carpetas de documentos. He redactado un borrador de la denuncia para la policía. Léalo y dígame si hay algo que no esté correcto. Sofía repasó el texto. Con un lenguaje seco y oficial, se relataba toda su historia. Está todo correcto, asintió. Perfecto, pues vámonos. La comisaría de policía los recibió con un edificio gris y lúgubre, con la pintura desconchada. Dentro olía a institución, a lejía y a tabaco rancio. Un agente en el mostrador los condujo al tercer despacho. Sentado a una mesa había un hombre de unos 40 años, de uniforme con galones de inspector. Un rostro cansado pero atento. Inspector Morales, se presentó. Les escucho. Castillo expuso brevemente la situación y le entregó la denuncia. Morales la leyó con el ceño fruncido, mirando de vez en cuando a Sofía. Entonces Javier García Sánchez escrituró el piso a su nombre usando los fondos de usted. ¿Y afirma que se hizo de manera fraudulenta? Sí, dijo Sofía con firmeza. Me prometió que el piso sería de los dos, pero lo escrituró solo a su nombre y falsificó mi firma en los documentos. ¿Falsificó la firma? Morales enarcó las cejas. ¿Está segura? Él mismo me lo dijo. Sofía sintió que la voz le temblaba. Ayer, cuando me llevó a esa choza abandonada y me dejó allí, dijo que mi firma no estaba en los documentos, que todo estaba falsificado. Morales se reclinó en la silla y tamborileó pensativamente con el bolígrafo sobre la mesa. De acuerdo. Acepto la denuncia. Se abrirá una investigación. Solicitaremos los documentos de la compraventa, realizaremos un peritaje caligráfico de las firmas e interrogaremos al señor García. Si se confirma la falsificación, se iniciará un procedimiento penal. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó don Víctor. La ley establece un plazo de instrucción, pero intentaremos ser rápido. En 3 o 4 días deberíamos tener los resultados del peritaje. Morales le tendió un formulario a Sofía. Firme aquí como que ha presentado la denuncia y déjenos sus datos de contacto. Sofía firmó y dictó un número de teléfono. Don Víctor le había dado el día anterior un móvil sencillo. Ahora a la notaría, dijo Castillo cuando salieron de la comisaría. El despacho de la notaria, doña Isabel Romero, estaba en el centro, en un caserón antiguo. Los recibió la propia Isabel Romero, una mujer corpulenta de unos 60 años, con gafas colgando de una cadena. Sí, recuerdo ese poder. Vinieron el señor García y una mujer a formalizarlo. El 21 de agosto. Correcto. ¿Podríamos obtener una copia? Castillo le tendió la solicitud. Romero la cogió y la leyó por encima. Sí pueden. Esperen un minuto. Salió a una habitación contigua. Sofía esperaba, con las manos entrelazadas. El corazón le latía con fuerza. Ahora se decidiría todo. Romero regresó con una hoja de papel y se la entregó a Castillo. Aquí tienen la copia. Castillo la tomó y empezó a leer en voz alta. Yo, Sofía Martínez López, otorgo poder a favor de don Javier García Sánchez para que represente mis intereses en la realización de la operación de compraventa de una vivienda. Hizo una pausa, recorriendo el resto del texto con la vista. Luego levantó la mirada hacia don Víctor. Aquí no dice ni una palabra de que el piso deba ser escriturado a nombre de él. Al contrario, dice actuar en mis intereses, es decir, en los intereses de Sofía, no en los suyos propios, lo que significa que se extralimitó en sus funciones, aclaró don Víctor. Sin ninguna duda, el poder le autorizaba a representarla, pero no a apropiarse del piso. Castillo se giró hacia la notaria. Doña Isabel, ¿recuerda si se formalizó la compraventa del piso de la calle del Parque con la participación del señor García? Sí, lo recuerdo, asintió ella. Vino, presentó el poder y dijo que actuaba en nombre de la señorita Martín. Lo comprobé todo. El poder estaba en regla. Formalizamos la operación. ¿Y la señorita Martínez estaba presente? No. El señor García dijo que ella no podía venir, por eso habían tramitado el poder. ¿Y no comprobó usted a nombre de quién debía escriturarse la vivienda? Romero frunció el ceño. Él presentó un contrato de compraventa. Allí se indicaba que el comprador era Javier García Sánchez. Yo di por sentado que si venía con un poder, todo estaba acordado. Pero en el poder no se especificaba que el piso se escriturara a su nombre, insistió Castillo. Debería haberlo comprobado. Romero apretó los labios. Actué dentro del marco de la ley. Si tienen alguna queja, pueden presentarla ante el colegio de notarios. Tenga por seguro que lo haremos, respondió Castillo fríamente. De momento, por favor, denos una copia del contrato de compraventa. La notaria a regañadientes trajo otra hoja. Castillo la examinó por encima. El contrato estaba a nombre de García. Precio, 145.000 euros.
Ninguna mención a que los fondos fueran aportados por Sofía Martínez. Guardó los documentos en la carpeta. Gracias, doña Isabel. Con esto es suficiente. Salieron a la calle. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris. Y bien, don Víctor miró a Castillo. ¿Hay base para una denuncia? Más que suficiente, asintió él. Abuso de poder notarial, estafa, posiblemente falsificación. Morales abrirá diligencias, estoy seguro. ¿Y cuánto se puede tardar en recuperar el piso?, preguntó Sofía. Depende de la investigación y del juicio. Si todo va rápido, 3 o 4 meses. Si se alarga, medio año, 1 año. Pero en cualquier caso, García no podrá vender el piso. Solicitaremos al juez que decrete el embargo preventivo. Sofía sintió una punzada de satisfacción. Que Javier sintiera lo que era estar atrapado. Pasaron 4 días de espera. Sofía vivía en el apartamento de invitados de don Víctor, casi sin salir. Castillo llamaba todos los días para informarle del avance del caso. Al 5.º día, llamó el inspector Morales. Señorita Martínez, venga a la comisaría. Hay novedades. Sofía se apresuró a ir con Castillo. Morales los recibió con una expresión de sombría satisfacción. El peritaje ha confirmado la falsificación. En el contrato de compraventa figura una firma que pretende ser la suya, pero que en realidad fue realizada por otra persona. En el interrogatorio, García primero lo negó todo, pero cuando le mostramos los resultados del peritaje empezó a contradecirse. Al final ha confesado que efectivamente escrituró el piso a su nombre, pero alega que usted estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo, exclamó Sofía. Lo sé, lo demostraremos. Se han abierto diligencias penales por un delito de estafa según el artículo 248 del Código Penal. García está detenido, ahora mismo se encuentra en los calabozos. Mañana el juez decidirá sobre las medidas cautelares. ¿O sea que lo han detenido?, repitió Sofía, sin creerlo del todo. De momento está detenido por 72 horas. Mañana el juez probablemente ordenará prisión provisional o libertad con cargos y la retirada del pasaporte. Pero el procedimiento está en marcha, eso es lo principal. El juicio contra Javier García se celebró 2 meses y medio después. Sofía estaba sentada en la sala, apretando en sus manos el pañuelo de don Víctor. Javier estaba en el banquillo de los acusados, pálido y demacrado. A su lado, un abogado de oficio, un chico joven que claramente no tenía mucha fe en el éxito del caso. El fiscal leía los cargos. Castillo intervenía por parte de la víctima. Los testigos declaraban, su amiga Lucía, su vecina la señora Pilar, compañeros de trabajo. Todos confirmaban que Sofía hablaba de comprar un piso en común. El perito expuso los resultados del análisis caligráfico. La firma del contrato era falsa. Los extractos bancarios demostraban que García no tenía otras fuentes de ingresos aparte de su sueldo y el dinero que le había dado Sofía. Javier intentó justificarse, diciendo que Sofía se lo había dado todo voluntariamente, que él no la había engañado. Pero no tenía pruebas. El juez se retiró a deliberar y regresó media hora después. Pónganse en pie, ordenó el secretario judicial. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, leyó la sentencia. Se declara a Javier García Sánchez culpable de un delito de estafa, tipificado en el artículo 248 del Código Penal. Se le impone una pena de prisión de 3 años, con suspensión de la ejecución de la pena condicionada a un periodo de prueba de 2 años. Se obliga al señor García a indemnizar a la perjudicada, doña Sofía Martínez López, por los daños y perjuicios causados en la cantidad de 150.000 euros. Se declara nula la operación de compraventa del inmueble sito en la calle del Parque, número 8, piso 112. Se obliga al señor García a desalojar dicha vivienda y a transferir los derechos sobre la misma a doña Sofía Martínez López. Sofía no pudo contener las lágrimas de alivio, de alegría, del triunfo de la justicia. Javier permanecía de pie, pálido, con la mirada clavada en el suelo. Después de la sesión, Castillo se acercó a Sofía. Enhorabuena. El piso es suyo. En una semana arreglaremos todo el papeleo y podrá mudarse. Gracias, susurró ella. Gracias a usted. Y a don Víctor. Sin ustedes, yo nunca. No hay de qué, sonrió Castillo. Solo hemos hecho nuestro trabajo. Una semana después, Sofía estaba frente a la puerta del piso de la calle del Parque con las llaves en la mano. El corazón le latía con fuerza. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió. El piso estaba vacío. Javier se había llevado los pocos muebles que había llegado a comprar. Sofía recorrió las habitaciones, observando las paredes desnudas, los arañazos en el suelo. 3 habitaciones, una cocina grande, ventanas luminosas. Era suyo. Todo era suyo. Se sentó en el alféizar de la ventana, contemplando la ciudad. Sonó el teléfono. Era don Víctor. ¿Qué tal? ¿Se está instalando ya? De momento solo paseo por las habitaciones vacías, rió ella. Pero ya me siento bien. No tenga prisa, poco a poco lo amueblará.
Lo importante es que ya tiene un hogar. Se despidieron. Sofía se levantó y recorrió el piso una vez más. No había muebles, pero no importaba. Compraría nuevos poco a poco con su sueldo. Haría una pequeña reforma, colgaría cortinas, pondría flores. Convertiría aquellas habitaciones vacías en un hogar. Su hogar. Un mes después del juicio, don Víctor citó a Sofía en su despacho. Entró todavía sin creer del todo que la pesadilla hubiera terminado, que el piso volviera a ser suyo. Siéntese, Sofía. Le señaló la silla. Quiero hablar con usted de un asunto. Se sentó mirándolo con recelo. ¿Tiene trabajo ahora mismo? Preguntó él sin rodeos. Sí, pero quiero encontrar algo más cerca de mi nueva casa. Entiendo. Don Víctor juntó las manos sobre la mesa. Entonces tengo una propuesta para usted. Me dedico a la filantropía, ayudo a gente en situaciones difíciles. Tengo una fundación pequeña, pero con mucho trabajo. Necesito un ayudante que se ocupe de organizar proyectos, de tratar con la gente. ¿Le gustaría intentarlo? Sofía se quedó helada. ¿Me está ofreciendo trabajo? Exacto. Un sueldo digno, horario flexible. Y lo más importante, una causa necesaria. Usted ahora sabe lo que es estar en apuro. Podrá ayudar a otros que han caído en situaciones parecidas. Sofía sintió una cálida sensación extenderse por su interior. Un trabajo, no un trabajo cualquiera, sino una labor con sentido. Acepto, exhaló. Por supuesto que acepto. Excelente, sonrió don Víctor. Entonces empieza el lunes. Castillo la pondrá al día, le mostrará con qué trabajamos, y yo estaré cerca por si surge alguna duda. El lunes Sofía llegó al despacho a las 9 de la mañana. Castillo la recibió con una carpeta de documentos y un montón de solicitudes. Mire, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa. Estos son los casos actuales. Aquí una mujer a la que están desahuciando ilegalmente de su piso. Aquí un jubilado al que unos estafadores le han robado 1,5 millones. Aquí una madre soltera con 2 hijos que se ha quedado sin casa después de un incendio. Su tarea es analizar cada caso, contactar con la gente, entender qué tipo de ayuda necesitan, jurídica, financiera, psicológica. Luego elaboramos un plan de acción y nos ponemos a trabajar. Sofía escuchaba, absorbiendo cada palabra. Don Víctor estaba sentado a su lado, añadiendo comentarios de vez en cuando, explicando los matices. Lo más importante, dijo él, no es solo ayudar con dinero o consejos. Es crucial que la persona sienta que no está sola, que hay alguien que cree en ella y está dispuesto a luchar por la justicia. ¿Entiende? Entiendo, asintió Sofía. Yo misma lo sentí cuando usted me ayudó. Exacto. Por eso le ofrecí este trabajo. Usted sabe lo que es tocar fondo y sabe lo importante que es una mano tendida. Se adaptó rápidamente al trabajo en la fundación. Don Víctor resultó ser un mentor paciente, le explicaba, le enseñaba, la ponía al corriente de todo. La fundación ayudaba a personas en situaciones difíciles, víctimas de estafas, jubilados solos, madres con hijos que se habían quedado sin hogar. Sofía atendía llamadas, revisaba solicitudes, iba a reuniones con los beneficiarios. Cada historia le dolía en el pecho. Se reconocía en ellas. La mujer engañada por su marido y echada a la calle. La jubilada a la que unos estafadores le habían quitado el piso. La madre soltera que había perdido el trabajo y la casa. Sofía les ayudaba como la habían ayudado a ella. Encontraba abogados, conseguía documentos, luchaba por la justicia. 6 meses después se sabía de memoria los teléfonos de todas las personas importantes de la ciudad, jueces, inspectores, abogados, notarios, funcionarios. Con el tiempo, todos empezaron a reconocer su voz. Algunos incluso ayudaban con más ganas, sabiendo que llamaba de parte de don Víctor. Lo está haciendo muy bien, le dijo él un día, revisando el informe del mes. 20 personas han recibido ayuda. Es un buen resultado. Me gusta, confesó Sofía. Siento que estoy haciendo algo importante. ¿Por qué lo está haciendo?, asintió él. Sabe, no me equivoqué cuando le ofrecí este trabajo. Ella sonrió. En 6 meses se habían convertido en algo más que jefe y empleada. Eran más bien amigos. Don Víctor le hablaba de su vida, de cómo había perdido a su esposa 10 años atrás y desde entonces se había dedicado a la filantropía. De sus hijos que vivían en otras ciudades y rara vez lo visitaban. Sofía compartía sus preocupaciones, sus planes, sus dudas. Él la escuchaba, le daba consejos, la apoyaba. Una tarde, cuando Sofía volvía del trabajo, la llamaron en el portal. Se giró. Era una mujer de unos 30 años, desconocida, con cara de preocupación. ¿Es usted Sofía Martínez? Sí, respondió, recelosa. Me llamo Vero. La mujer vaciló. Yo estuve con su expareja. Sofía se quedó inmóvil. La mismísima Vero. 28 años, guapa, joven, aquella por la que Javier la había abandonado. ¿Qué quiere?, preguntó fríamente. Quería pedirle perdón, exhaló Vero. No sabía que la había engañado de esa manera.
A mí me dijo que habían roto hacía 6 meses, que el piso lo había comprado con su dinero. Yo le creí, y luego me enteré de la verdad por el juicio. Cuando lo condenaron, lo entendí todo. Bajó la vista. Me da vergüenza, lo dejé en cuanto me enteré. Pero quería decírselo en persona. Lo siento, no quería destruir la vida de nadie. Sofía la miraba y sentía una extraña calma. No había rabia, solo cansancio de toda aquella historia. No la culpo, dijo en voz baja. Usted también es víctima de sus mentiras. Simplemente tenga más cuidado en el futuro. Vero asintió, secándose las lágrimas. Gracias. Y perdón de nuevo. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Sofía subió a su piso, cerró la puerta y se apoyó en ella. Vero, pobre chica, que había creído a un estafador y se había quedado sin nada, como ella misma. Solo que Sofía al menos había recuperado lo suyo, mientras que a Vero solo le quedaban las ilusiones rotas. Pasó un año. Sofía amuebló el piso. Compró un sofá, una mesa, una cama, armarios. Hizo una pequeña reforma, empapeló de nuevo las paredes con sus propias manos, pintó el dormitorio de un suave color beige, colgó fotos de su abuela Carmen en la pared del salón. Cada vez que pasaba por delante se detenía y le daba las gracias mentalmente. Gracias, abuela, tenías razón, tenía que haberlo hecho todo yo mismo. Pero he aprendido la lección. Ahora lo sé. El trabajo en la fundación no solo le traía satisfacción, sino también nuevos conocidos. Sofía conoció a otros voluntarios, a abogados, a psicólogos. Se convirtieron en su nuevo círculo de amistades, gente que la entendía sin necesidad de muchas palabras, porque muchos habían pasado por pruebas similares. Una de las beneficiarias de la fundación, Marina, una mujer de unos 50 años a la que Sofía había rescatado de las garras de unos agentes inmobiliarios fraudulentos, se convirtió casi en familia. Hablaban a menudo por teléfono, quedaban para tomar un café, se contaban las novedades. Sofía, hija, le decía Marina, sirviéndole un té en su cocina. Eres mi salvadora. Si no fuera por ti, estaría en la calle. El salvador es don Víctor, decía Sofía restándole importancia. Yo solo ayudo. No, tú haces más que ayudar. Crees en la gente y eso no tiene precio. Sofía sonreía, por dentro entendía que Marina tenía razón. Había vuelto a aprender a creer. No ciegamente como antes con Javier, sino de forma consciente con los ojos abiertos. Creer en quienes demuestran las cosas con hechos, no con palabras. Un día de invierno mientras la nieve caía tras la ventana, don Víctor entró en su despacho con semblante serio. Sofía, tengo que hablar con usted. Ella apartó la vista del ordenador, alerta. Ese tono solía significar algo importante. Le escucho. Él se sentó en la silla de enfrente y juntó las manos. He decidido ampliar la fundación, abrir una nueva área. Ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y estafas por parte de sus parejas. Necesito a alguien que dirija esa área. Alguien que conozca el problema desde dentro, que pueda entender de verdad a estas mujeres. La miró a los ojos. Creo que usted es la persona ideal. Sofía se quedó paralizada. ¿Quiere que yo dirija un área? Exacto. Con un aumento de sueldo, por supuesto, y con total autonomía en la toma de decisiones. Lleva un año trabajando en la fundación, conoce todos los procesos, tiene excelentes contactos y, además, su experiencia personal. ¿Quién mejor que usted para entender lo que siente una mujer que ha sido traicionada y engañada? Sofía sintió un nudo de emoción en la garganta. Dirigir un área, ayudar a mujeres que habían pasado por lo mismo que ella. Era más que un trabajo, era una misión. Acepto, dijo con firmeza. Gracias por la confianza, don Víctor. No me las dé, sonrió él. Se lo ha ganado. La nueva área se puso en marcha en primavera. Sofía diseñó personalmente el programa de ayuda, desde el apoyo legal hasta la rehabilitación psicológica. Contrató a 2 psicólogas, 3 abogados y una trabajadora social. Alquilaron una pequeña oficina y la acondicionaron para que las mujeres se sintieran cómodas, sillones mullidos, colores cálidos, flores frescas. La primera clienta llegó una semana después de la apertura. Una chica joven de unos 20 años, con un moratón bajo el ojo que intentaba disimular con maquillaje. Se sentó frente a Sofía y rompió a llorar sin decir una palabra. Todo irá bien, dijo Sofía, tendiéndole un pañuelo en voz baja. Cuéntemelo, la escucharé. Y la chica le habló de su marido, un tirano que la maltrataba y le quitaba todo el dinero. De cómo había intentado marcharse, pero él la encontraba y la traía de vuelta a la fuerza. Del miedo a no poder escapar nunca. Sofía escuchaba, y en su memoria aparecían los rostros de todas aquellas mujeres a las que ya había ayudado. Todas eran diferentes, pero sus historias eran parecidas: engaño, violencia, miedo, impotencia y esperanza. Una diminuta y frágil esperanza de que alguien las ayudara. Vamos a ayudarla, dijo Sofía con seguridad. No está sola. Ahora mismo la presentaré a nuestro abogado. Pondremos una denuncia en la policía.
solicitaremos una orden de alejamiento y le encontraremos un lugar seguro donde pueda vivir hasta que todo se solucione. La chica la miró con gratitud en los ojos. ¿De verdad? ¿De verdad me van a ayudar? De verdad, asintió Sofía. Yo he pasado por esto. Sé lo duro que es, pero salí adelante. Y usted también saldrá, se lo prometo. En un año de funcionamiento, la nueva área ayudó a 78 mujeres. Algunas historias terminaron bien. Las mujeres conseguían el divorcio, recuperaban sus bienes, empezaban una nueva vida. Otras volvían con sus maltratadores, y Sofía sentía cada vez como algo se rompía en su interior por la impotencia. Pero entendía que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Solo se puede tender una mano y esperar a que la persona misma quiera cogerla. Un día se encontró por la calle con Javier por casualidad, en el centro de la ciudad. Caminaba hacia ella envejecido, encorvado con una chaqueta gastada. La vio y se detuvo. Sofía también se detuvo. Se quedaron de pie, mirándose. Él tenía mal aspecto. El rostro grisáceo, los ojos apagados, ropa barata. Ella, con un abrigo nuevo, un andar seguro, la mirada clara. Sofía, empezó él con voz ronca. No hace falta, lo detuvo ella con calma. No tengo nada que decirte, y tampoco quiero escucharte. Quería pedirte perdón. Es tarde. Lo rodeó y siguió su camino, sin mirar atrás. El corazón le latía a un ritmo regular tranquilo. Sin rabia, sin dolor. Solo un vacío donde una vez hubo amor. Y estaba bien así. Esa misma tarde Sofía estaba en su piso, tomando un té y mirando por la ventana la ciudad al anochecer. Sonó el teléfono. Era don Víctor. Sofía, ¿está libre mañana por la noche? Sí, ¿por qué? Quiero invitarla a cenar. Para celebrar el aniversario de nuestra nueva área de trabajo. 78 vidas salvadas es todo un logro. Ella sonrió. Aceptó la invitación con mucho gusto. A la noche siguiente se encontraron en un pequeño restaurante con ventanas panorámicas. Pidieron la cena y hablaron del trabajo, de los planes de futuro. Don Víctor parecía satisfecho. ¿Sabe, Sofía, cuando la encontré aquel día junto a esa choza, supe de inmediato que era usted una persona fuerte. Simplemente usted misma no lo sabía. No me sentía fuerte, confesó ella. Me sentía destrozada. Pero se levantó. No se rindió. Eso es lo que importa. Alzaron sus copas. Por la justicia, dijo don Víctor. Por los nuevos comienzos, añadió Sofía. Las copas tintinearon. Dio un sorbo de vino y miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, allí abajo había mujeres que necesitaban ayuda, que estaban desesperadas, que no sabían qué hacer, que pensaban que su vida se había acabado. Pero ella sabía la verdad. La vida no se acaba después de una traición. Empieza de nuevo. Otra vida, quizá más difícil, pero propia. Honesta, auténtica. Y ella ayudaría a esas mujeres a encontrar su nueva vida, porque ahora esa era su vocación. Un año más tarde, Sofía daba una conferencia sobre la ayuda a las víctimas de la violencia de género. La sala estaba llena, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, periodistas. Estaba de pie en el escenario con un micrófono en la mano contando su historia. Cómo la habían engañado y abandonado. Cómo había conocido a una persona que le tendió una mano. Cómo había encontrado su vocación. Cualquiera de nosotras puede encontrarse en el lugar de la víctima, decía, mirando a la sala. Pero cualquiera de nosotras también puede levantarse. Solo se necesita apoyo. La mano de alguien que no te deje caer. Yo tuve la suerte de encontrar a esa persona, y ahora intento ser esa mano para otra. La sala aplaudió. Sofía sonrió, sintiendo una calidez en su interior. Había recorrido su propio camino, de la desesperación a la esperanza, de víctima a auxiliadora. Y sabía que aquello era solo el principio. Después de la conferencia, una mujer joven se le acercó. Gracias por su discurso, dijo en voz baja. Yo también he pasado por algo parecido, y sus palabras me han dado fuerza. Me alegro. Sofía le estrechó la mano. Si necesita ayuda, venga a nuestra fundación. Siempre será bienvenida. La mujer asintió y se fue. Sofía la siguió con la mirada, luego miró a don Víctor, que estaba a un lado. ¿Y bien? Dijo él, acercándose. ¿Satisfecha? Mucho, asintió ella. Siento que estoy en mi sitio. Porque lo está, convino él. Salieron del edificio de conferencias al aire libre. Era una cálida tarde de primavera, olía a árboles en flor. Sofía inspiró profundamente y sonrió. La vida continuaba, y era maravillosa.